Buenas tardes, mi nombre es Antonio Baena y voy a hacer la presentación del trabajo que se ha realizado el Grupo de Acciones 2020, que es la labor realizada por los compañeros y compañeras que componen este grupo: Conchita Rivera, Rafael Muñoz, José García Polo, Damián Rodríguez, Carlos Rodríguez, José Baranda y yo mismo, en el que hemos estado trabajando. En el mismo se ha considerado todas las aportaciones efectuadas por las plataformas. Además, ampliamos el plazo por considerar la conveniencia de incorporar nuevas acciones relacionadas con el cambio de escenario que ha supuesto esta pandemia. Una vez recibidas, se incorporaron a las que ya se tenían y se procedió a su agrupación. Se transaccionaron y se ordenaron por ámbito territorial, es decir, estatal, autonómico y provincial o local. Cuidado especialmente de que todas estuviesen incluidas. Trabajo que se finalizó y fue enviado por organización a todas las plataformas para su debate en el ámbito de esta cuarta asamblea. Con rotundidad podemos afirmar que el análisis de la situación política y económica que se discutió a finales de mayo en la reunión en la que participamos todos los delegados y delegadas aquí presentes, y el documento de Plan de Acción 2020 que se presentó y las conclusiones que se plasmaron en la carta a los diputados exigiendo la auditoría pública de la Seguridad Social y una gran manifestación para la entrega de la firma a finales de noviembre o cuando la pandemia nos deje, tiene plena vigencia. Los nuevos datos no hacen más que confirmar nuestro análisis. La situación está cada vez peor para los de siempre y la negligencia sanitaria de muchas de las autonomías está desembocando en una situación de riesgo y de alarma sanitaria nacional, cebándose con mortal resultado en nuestros compañeros y compañeras internados en residencia. Las previsiones del paro para fin de año para España, las peores de toda Europa, se van por encima del 20%. Mientras tanto, la política del Gobierno y de la Unión Europea garantizan cientos de millones de euros de créditos y ayudas y planes para las grandes empresas, generando un lucrativo nuevo negocio para la banca. ERTE, salario mínimo vital y prolongación de la ayuda al desempleo han sido algunas de las medidas que temporalmente el Gobierno ha instrumentado para intentar paliar el desempleo y la crisis social. Muchos de los recursos asociados a estas medidas están siendo contabilizados como si de pensiones contributivas se tratase, al cargarse directamente a la Seguridad Social. Lo mismo continúa haciéndose con las exoneraciones de las contribuciones patronales a la Seguridad Social, práctica habitual en todas las reformas laborales y nefasto instrumento de incentivo al empleo fijo. De ahí los falsos déficits astronómicos que se presentan. Hay algunos hechos que convienen señalar. Por un lado, la última auditoría a la Seguridad Social con alcance muy limitado, realizada por el Tribunal de Cuentas, que ha puesto de manifiesto una deuda histórica del Estado con la Seguridad Social de más de 103 millones de euros, que actualizados representan más de 155.000 millones. Y solo en concepto de gasto sanitario y complemento a las pensiones mínimas, que fueron sufragadas indebidamente con cargo a las cotizaciones, contribuciones de los trabajadores y trabajadoras. En el documento de recogida de firmas para entregar a los grupos parlamentarios y diputados aprobados por todos nosotros en mayo decimos: existe una deuda histórica no reconocida con el sistema de reparto de nuestra seguridad social, en buena parte una herencia de gobiernos anteriores. Durante decenios la seguridad social tuvo importantes superávit de cotizaciones sociales, que en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas públicas ajenas a la seguridad social, desatendiendo así el respeto al patrimonio de la seguridad social que, como señalaba la ley, artículo 103 de la Ley General de la Seguridad Social, es un patrimonio único afecto a sus fines
distinto del patrimonio del Estado. Los recursos de la Caja Única de la Seguridad Social no son de ningún gobierno, ni de ningún partido. Pertenecen a los trabajadores y trabajadoras cotizantes. El sistema es sostenible. Los llamados déficits que recorren como la pólvora los titulares de los periódicos son debidos a mala presupuestación, a imputaciones indebidas de gastos como actualmente las exenciones de cuotas patronales de los ERTE, a las rebajas de cotizaciones a los empresarios y a la ausencia de reservas o hucha de pensiones por la irresponsable política de los gobiernos respecto a la seguridad social. En documentos de comparecientes en comisiones del Parlamento se afirma que si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al pago de pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un fondo de reserva de 519.104 millones de euros. Es decir, habría recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales. El sistema es sostenible y, por tanto, no están justificadas las reformas de pensiones realizadas ni las que anuncia el Banco de España, la AIREF o la OCDE. Es urgente que una auditoría oficial determine el importe de esos saqueos para reponer la sostenibilidad del sistema cuestionada por los efectos de las políticas de los gobiernos. Por otro lado, los acuerdos PSOE-PNV para la constitución del último gobierno de Euskadi refuerzan las concesiones al gobierno vasco en temas de seguridad social. Frente a ello, la COESPE siempre ha dicho: la clase obrera es una, no está fragmentada por territorios con derechos particulares en cada uno de ellos. La caja de la seguridad social, en este caso, es única. Nos oponemos a la existencia de jubilados o pensionistas de primera y de segunda. Por ello, defendemos el sistema público de pensiones de reparto y solidario. Asimismo, nos oponemos a que haya trabajadores y trabajadoras de primera y segunda, consolidando situaciones de precariedad en las que los salarios son insuficientes para atender las necesidades básicas de los mismos, en el que la aportación a la seguridad social, su salario de futuro, su salario diferido, es manifiestamente insuficiente para acceder a una pensión digna. Es por lo que en nuestras reivindicaciones exigimos derogación de las dos reformas laborales, pensión mínima de 1.082 euros acorde con lo que recoge la Carta Social Europea. Por último, se vislumbra el inicio del llamado Gran Pacto de Estado, en el que las multinacionales y la banca, con o sin sus partidos, van a ocupar su lugar y, por tanto, defender su exigencia. Mantener las reformas laborales y de pensiones, mantener el Pacto de Toledo y usarlo para recortar las futuras pensiones. Aumentar la flexibilidad laboral, privatización del sector público, empresas públicas y de los servicios públicos. Europa debe dictar, supervisar las políticas económicas y sociales de los gobiernos. En este contexto, COESPE dice no al Pacto de Toledo, negociación directa con el gobierno y derogación de las dos reformas de pensión. Exigimos el cumplimiento de la ley. Hay que acabar con los falsos préstamos, falsas deudas y falsos déficits. El sistema es sostenible. Compañeras y compañeros, todos estamos de acuerdo que somos un movimiento social de base y, como tal, lo que nos define y nos da fuerza y presencia es la acción. La actual pandemia nos ha recluido y ha mermado nuestra presencia en las calles. No nos cabe duda de que volveremos a pisar las calles nuevamente, exigiendo al gobierno de turno que atiendan nuestras justas reivindicaciones. Seguramente hay propuestas de algunas plataformas que no están concretadas en un plan de acción o que su naturaleza debe de ser objeto de un desarrollo por un grupo de trabajo. Cabe mencionar tres en particular: plan de formación y difusión de COESPE, acciones de implantación, plan de vinculación y difusión de nuestras reivindicaciones y actividades en redes sociales y plan de acceso y contacto con medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Por ello, sugerimos como propuesta que siga en activo el Grupo de Trabajo Acciones 2020 con el objeto de proponer a la Comisión de Organización acciones en respuesta a los previsibles ataques que vamos a sufrir a partir de este mes, así como el de recoger las aportaciones que se pudieran realizar desde las plataformas y, aprovechando fechas como el 1 de octubre,
Día Mundial del Mayor es nuestra presencia en la calle. Ni qué decir tiene que este sería un grupo abierto a la participación de cualquier compañero y compañera para entrar como a salir del mismo, cuando se considere conveniente. Esto nos daría más capacidad de reacción y más inmediatez de respuesta. A partir de esta asamblea volveremos a las calles con más fuerza que nunca, sin dispersiones, reivindicando y defendiendo nuestro sistema público de pensiones y de ahí nuestra primera reivindicación, no al Pacto de Toledo. Queremos ser y seremos el interlocutor válido del ministro de la Seguridad Social, exigiendo una auditoría pública que ponga luz sobre el continuo saqueo de que nuestra caja de pensiones ha venido sufriendo a través del tiempo y que se siga manteniendo en la actualidad. No podemos permitirnos volver a pagar los efectos de esta crisis. No puede haber pensiones que mantienen en la más absoluta precariedad social a cientos de miles de jubilados, particularmente mujeres y jóvenes pensionistas. El pasado día 24 de junio se comenzó una recogida de firmas a nivel del Estado como acción continua que nos permita ser visibles en cada una de nuestras localidades y que va a culminar con una protesta masiva a determinar la fecha en función del control de la pandemia en el Congreso de los Diputados para la entrega de la carta a los diputados y grupos parlamentarios, exigiendo la auditoría del sistema público de pensiones. Volvemos a pisar las calles nuevamente, exigiendo al gobierno de turno que atienda nuestras justas reivindicaciones, porque gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defienden. He acabado, compañeros. Muy bien.